Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. En este bloque vamos a estar acompañados de Jorge Márquez Merubia, politólogo y columnista del Día y Los Tiempos. Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Felipe? Emilio, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. También nos van a acompañar en este bloque Diego Arrázola y Jessica Olivares. Son ciberactivistas y también conocemos su trabajo que han hecho en el 21F. Bienvenido. Muchas gracias y estamos acá para acompañarlos, ¿no? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, bienvenidos. Entonces, vamos a charlar sobre el voto nulo, la campaña de cara al 3 de diciembre. Jorge, te pregunto, ¿cuál es el perfil general de los candidatos seleccionados por el oficialismo para el 3 de diciembre? Tenemos entendido que una gran parte son exfuncionarios de los ministerios. Hablando de lo único que sabemos de los candidatos a magistrados en todas las instancias es que más del 70% ha trabajado en el aparato administrativo estatal boliviano. No, esto puede responder a varios factores. Por ejemplo, que el Estado en estos últimos 10, 11 años ha crecido de manera terrible. Básicamente se ha ido metiendo incluso a tomar decisiones que deberían hacerlo los empresarios y demás los individuos y los privados. Sin embargo, como tienen una ideología medio rara de por medio, un socialismo medio que a ratos light, otras veces carnívoro, resulta que el Estado se ha ampliado y gran parte de los que ahora van a ser los que van a aparecer en una papeleta de elección han pasado por el aparato administrativo. Creo que es importante recalcar es que no han tenido un puesto pequeño, no han trabajado en ministerios, en viceministerios, en cargos relativamente importantes, y estamos viendo también que magistrados que fueron electos en la anterior elección también están repitiendo para esta elección. Esto nos demuestra que hay un intento de toma del, vamos a colocarlo entre comillas, de poder judicial, que posiblemente ya está tomado hace más de 10 años, pero este sería un intento más cínico y descarado, más abierto. Jorge, hay una postura hoy en día de que seamos como Estados Unidos y seamos como Europa, de que los jueces sean institucionalizados y que mantengan una carrera judicial dentro del Poder Judicial. Y hay otra que dice debió cambiarse a todos y que debió entrar gente nueva, gente proba, gente que no esté afín al gobierno, que sea gente que verdaderamente vaya a hacer justicia. ¿Cuál es la posición real para usted en este caso? Los latinoamericanos y los bolivianos, igual que gran parte de América Latina, somos muy sentimentales, muy emocionales. Creemos que cambiando cosas relativamente grandes vamos a cambiar como sociedad. Un claro ejemplo es la Asamblea Constituyente, ¿no? Se supone que teníamos que ser como Suiza, y la única característica que tenemos es que no tenemos una salida al Pacífico, nada más. Después seguimos siendo tan pobres y de tercer mundo como lo éramos antes. Y el problema de la justicia en Bolivia y en gran parte de América Latina no es de ahora, no es un tema de estos 10 años, es un problema incluso hasta colonial, ¿no? Gran parte de los archivos de las Indias que hay en Sevilla, el 90%, entre el 85 y el 90%, lo que hay son quejas al sistema judicial. Entonces son esas taras mentales, esa forma informal de trabajar, la viveza criolla, la coimisión y demás palabras que hay en nuestro léxico, que son parte de ese poder judicial, que no lo criticamos, pero que así funciona. Es más, cuando tenemos que ir a hacer un trámite, por ejemplo, o ir a hacer alguna cola, es más fácil pagar a un tramitador o a alguien que te lo haga, pasar algunos billetes y acelerar el trámite. Es una manera informal de que funcione nuestro aparato de justicia. Obviamente este gobierno ha venido con un gran discurso bajo una idea súper simplista, mediante una elección de gente que no conoces, que no sabemos qué han hecho, que no sabemos qué van a aportar o qué nos van a ofrecer, solucionar todo un sistema judicial que, aparte de corrupto, es lento. Esa es la idea que tiene el proceso, ¿no? Esa es la idea con la cual se supone, mediante una elección, vamos a solucionar años y años, siglos incluso, de problemas dentro del sistema judicial. Obviamente, desde el punto de vista discursivo para el gobierno, es algo fenomenal.
pero en el fondo no cambia nada, sino que todo se mantiene como Estado desde la fundación del país. De hecho, en tiempos de la colonia ya se subastaban los asientos de oidores para la provincia de Charcas. Exacto. O sea que es una larga tradición colonial que mantiene este gobierno supuestamente descolonizador. Exactamente. Diego, ¿por qué la ciudadanía debería votar nulo y no en blanco, por ejemplo? Por el impacto que podría tener dentro de los resultados que habrían, ¿no? Creo que se pueden hacer muchas cosas interesantes alrededor del voto nulo y lo que puede representar porque es una forma de manifestarse y expresar el rechazo que hay ante un proceso, a diferencia de asumir que el proceso es legítimo, es correcto y voy a votar en blanco porque simplemente no estoy de acuerdo, a diferencia de cuando anulamos el voto, que creo yo tiene una incidencia quizás hasta un poco, no mayor, pero sí distinta. Se pueden hacer cosas mucho más grandes alrededor me imagino, porque no se estaría beneficiando a una estructura falsa, ¿no? Porque yo, al igual que nuestro compañero, no me creo el discurso y no creo hasta ahora, me parecen que los problemas son un tanto más estructurales, no creo en el sistema con el que se está trabajando. Más de un 80% de la economía informal en el país que este tipo de procesos simplemente son un bonito discurso, al menos esa es la percepción que tengo en cuanto a estas elecciones, que los perfiles de los candidatos ni siquiera los conocemos muchos de nosotros, ¿no? Claro, el voto en blanco sería simplemente decir que no estás de acuerdo con ninguno de los tres candidatos. Pero el voto nulo es un voto protesta a todo el proceso, ¿no? ¿Cuál es la postura de ustedes, Diego, en la elección? Al igual que el 21F, ¿no? Me parece que hay cuestiones que van un tanto más con los principios y con lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Y en este caso también, ponemos en la balanza lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Y estamos ante un proceso que evidentemente tiene un montón de cuestionantes que nos hacen dudar de su veracidad, ¿no? Creo que el Estado ha perdido un tanto de credibilidad, ¿no? Y no solo el Estado visto desde todas sus perspectivas, ¿no? El Estado central, ¿no? Todo. Bueno, esta campaña que va a haber, supuestamente la tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral, así lo manda la ley, pero en el anterior referéndum supuestamente los partidos políticos no podrían meterse, las agrupaciones políticas, solamente para el control electoral, pero tuvieron un rol importante en el 21F ustedes, la gente, las plataformas. ¿Cómo ustedes van a afrontar esta campaña? ¿Cómo lo van a hacer? Personalmente creo que lo que se debería hacer es generar una sinergia para sumar fuerzas entre las personas que vayan a trabajar en este proceso, ¿no? Pero creo que, al igual que en el 21 de febrero, se deberían ir reuniendo las personas indicadas para ir elaborando una propuesta ideal, ¿no? Pero una propuesta que vaya más allá del por qué votar nulo, ¿no? Porque el mismo voto no del 21F decía mucho, ¿no? Porque fue una llamada de atención no simplemente para el oficialismo, sino también para los opositores. Y lo mismo esto del voto nulo, ¿no? O sea, creo que se debería capitalizar de una u otra manera los resultados que se deberían, que vayan a darse, y a partir de ello generar una sinergia, ¿no? También creo que esto debería ser una llamada a la oposición también a acercarse a quienes depositaron su confianza y el voto en ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo somos nosotros quienes los ponemos ahí para que nos representen, y somos nosotros quienes respaldamos las cosas que se deberían hacer, pero que si no se las hacen tampoco, ¿no? O sea, creo que por ahí va la cosa y se deberían ir sumando un tantito fuerzas, ¿no? Hacer un llamado a la ciudadanía y a las personas que creen en la democracia y en estos procesos, ¿no? Pero personalmente creo que va por ahí la cosa. Jessica, contanos un poco qué hicieron ustedes para el 21F en redes. Ustedes fueron parte de la plataforma Me Comprometo, ¿sí? ¿Cómo fue esa campaña? Y a ver qué ideas hay para esta campaña del voto nulo. Bueno, la campaña de Me Comprometo se dio en varias plataformas digitales, principalmente en Facebook, y luego se tuvo una página web, y también se mantenían otros canales como Twitter, YouTube y
bueno, ¿qué más? MailChimp, digamos que era mandar todas las notas a través de las personas que se suscribían para saber qué artículos salían desde la plataforma. Se informó, se hizo una campaña bastante agresiva, ¿no?, por redes, porque también había una parte de dar respuesta, porque no es lanzar las cosas por lanzarlas, y también había una parte de la población que apoyaba, digamos una buena parte, pero también se notaba en ciertos horarios de oficina las respuestas negativas, los trolls y demás. Entonces fue muy interesante poner varias plataformas dentro de una estrategia que dio resultados, ¿no? ¿Qué alcance tuvieron? ¿Han cuantificado eso de alguna forma? Números los tienen más claros, Diego. Sí, fue muy interesante, ¿no? Porque algo que se habla en todo esto de la comunicación digital ahora es de los ecosistemas digitales y los impactos que se pudieron haber creado. Nosotros dentro de la campaña creamos un sitio web para informar, utilizamos las redes sociales también, además de informar, para generar cierto tipo de impacto con ciertos materiales. También tratamos de llamar un poco la atención, ¿no?, y llamar a los más jóvenes, ¿no?, que son generalmente a quienes hacemos a un lado. Y bueno, se crearon un tipo de materiales como un generador de GIF en su momento, ¿no? Hace poco, en el caso del Teamnis, ¿no?, crearon un marco de Teamnis Resiste, que son cierto tipo de acciones que ayudan a fortalecer ciertas comunicaciones, ¿no? Nosotros tuvimos, si no me equivoco, no estoy seguro si eran más de 34 millones de impresiones, que bueno, son las cantidades de veces que te han visto, no estoy seguro del dato, pero en sí tuvimos unos resultados fascinantes donde creo que nos mostramos como un David que luchó contra un Goliat, ¿no?, contra una maquinaria del Estado, donde se generó una incidencia, se generó un impacto. Y lo más interesante de todo esto es que han aparecido cierto tipo de figuras que hoy por hoy están opinando, están hablando, están escribiendo, y precisamente de eso se trata, ¿no?, de que este tipo de movimientos o comunidades o causas, como querramos llamarlas, llamen a que la gente despierte y también tome una postura, pues, ¿no? Y no simplemente una postura por lo que está sucediendo en el cotidiano, sino una postura por lo que realmente cree, ¿no? O sea, no simplemente quedarnos con el discurso de por qué votar nulo, ¿no? O sea, esto tenemos muy claro del voto, que vamos por el voto nulo, ¿no? Pero ahora toca vamos por el voto nulo, pero ¿qué vamos a hacer con ese voto nulo? ¿Por qué la gente va a creer en mi discurso, en lo que le voy a decir para votar nulo, ¿no? Y precisamente creo que es ahí donde se debe trabajar, ¿no? En sumar fuerzas, ¿no? La ciudadanía no es tonta y bueno, hay mucha gente que ya está haciendo cosas interesantes, ¿no? Me parece que es un buen momento para resolver el asunto, ¿no? Por lo menos agarrarlo por donde corresponde. Diego y Jessica, el Tribunal Supremo Electoral ha puesto restricciones para esta campaña. Es un poco diferente a la anterior. La anterior podías hacer propaganda política a través de radio, a través de medios de comunicación. Hoy no se puede. Hoy no se puede. No está normado el tema de las redes sociales, ni de los Facebook, ni de los WhatsApp. No hay alguna sanción para eso. Tampoco la norma prohíbe a la ciudadanía de que se incita al voto. Digamos, votar nulo es negativo. Eso es ya puede ser un proceso administrativo, hasta inclusive penal, dentro de la normativa electoral. Pero yo voto nulo es la que se utilizó en la anterior campaña hace 6 años atrás, en el 2011, y donde tuvo un buen resultado, un 70% de la población votó nulo. ¿Qué opinan ustedes de esas restricciones del tribunal? Bueno, en cuanto a lo digital, vamos a aprovechar ese vacío, digamos, de que no está regulado, y para darle con todo a las campañas, ¿no? Pero sobre lo otro, bueno, pues es algo que ya está normado, no se puede hacer nada. ¿Van a salir a las calles? Claro, la idea es hacer campaña en plataformas digitales para que luego se traduzca en cosas reales, ¿no? Que el rechazo sea más evidente todavía. En su momento fui uno de los que hizo la campaña del Yo Voto Nulo en todo el país, viajamos a todo el país y tuvimos amenazas del
presidente de la Corte, que era el señor Bomborri, del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que nos iba a meter preso en esa ocasión. ¿Ustedes no tienen miedo a eso? ¿No? Bueno, eso son parte, es parte claro, o sea, es parte del juego, digamos, ¿no? Hay que vencer el miedo, ¿no? Eso es lo importante. Que el miedo nunca va a ser pues un aliado para los grandes cambios. Correcto. Jorge, puntual, porque ya casi nos vamos a la pausa. ¿Qué opinas sobre esas restricciones? ¿Esta es una elección democrática con estas restricciones? Bueno, hay que tomar en cuenta el resultado de un 60% entre nulos y blancos de la anterior elección, que básicamente es una muy baja legitimidad a tus magistrados electos, ¿no? Más los procesos que se les ha abierto. El tema de Cusi es un claro ejemplo de que no había sido tan fácil cambiar la justicia mediante una elección, y no todos son ovejas de un proceso de cambio, no todos son soldados, ¿no? Hay gente que, por más que haya visto en la coca uno que otro fallo, también ha tenido la capacidad de pensar y decir, a ver, un ratito, veremos primero la Constitución y vemos cómo son las leyes. Tomando en cuenta los errores y problemas que ha tenido el órgano electoral plurinacional, que es el único perjudicado después de la elección del 3 de diciembre, pues han tenido la obligación de tratar de cortar por lo sano para que esta elección se vea un poquito más limpia, por mostrarlo de alguna forma. Obviamente, el mayor perjudicado va a ser el cuarto poder del Estado. Y lamentablemente nadie, absolutamente nadie, se está dando cuenta de esto, ¿no? Ortega y Gasset decía que si es que hay que ver cuáles son las bases de una democracia, hay que estar pendientes de lo que te hace el sistema electoral. Y un sistema electoral que ha demostrado, y un órgano electoral plurinacional que ha demostrado relativa transparencia. ¿Y a qué me refiero? Los resultados del 21F han demostrado que ganó un no y que el presidente no puede ir a una reelección. Perfecto. Lo dejamos pendiente para el retorno. Vamos a una pequeña pausa y seguimos dialogando a Nuevo Tiempo. Seguimos en Nuevo Tiempo, y antes de continuar el diálogo con nuestros invitados, vamos a ver una entrevista en exteriores con Xiomara Klinsky. Ella representa a la plataforma ciudadana Generación 21. Vamos a las imágenes. Es la mejor y la legítima y legal opción para estas elecciones del 3 de diciembre. Estamos hablando de que en la Constitución Política del Estado, en su artículo 12, habla de una separación de poderes. Una separación de poderes del órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial, y lógicamente entra el órgano electoral. ¿Cómo puede ser posible que otro órgano pueda elegir a los magistrados, a alguien que está en la justicia, ¿me entiendes? A otro órgano. Esto lo vemos totalmente ilegal. Una parte. Segundo, hablamos de la pirámide de Kelsen, que es a nivel mundial, el cual la Constitución Política del Estado se encuentra en primera. Pero cuando los tratados internacionales están por encima de la Constitución o en el mismo nivel, cuando habla de derechos humanos, y eso nos lo dice nuestra propia Constitución Política del Estado. Esto es por eso que en los derechos humanos habla de las elecciones auténticas, lo cual no estamos teniendo ahora en estas elecciones. En este caso, nosotros estamos estamos exigiendo prácticamente mediante firmas, mediante una carta que se va a dar el día viernes al Tribunal Supremo Electoral, exigiendo que se inserte la casilla ninguno en las papeletas. ¿Qué probabilidad cree que haya de que el Tribunal Supremo Electoral incluya en la casilla ninguno? Es que es algo legal, es algo que tenemos que enmarcarnos en la norma. No es algo que a Generación 21 se le vino ocurriendo ayer, o es un capricho de Generación 21, de Cristian Tejado, de Xiomara Klinsky. Esto está en la Constitución, es algo que ellos tienen que hacer prevalecer, porque para eso están. Si no nos hacen caso en poner las leyes como tiene que ser, justas realmente, legal, repito, todo esto, entonces, ¿de qué vamos a agarrar? Ni modo, tenemos que agarrarnos de uñas y dientes de lo que venga, a que el ciudadano, si no le gusta ninguno de los candidatos, ni modo, tenga que botar su voto a la basura. Ahora, quiero explicarlo más sencillamente para la población. Señora, señor, usted que me está escuchando y va a ir a votar este 3 de diciembre a las elecciones, si a usted no le gusta ninguno de los candidatos para los magistrados, ¿qué es lo que va a hacer? Usted solamente
frente va a tachar nulo o blanco. ¿Y qué pasa esto? Su voto va a ir a la basura, porque no sirve para nada. Estamos hablando de que estas elecciones van a ser ganadas por simple mayoría. Entonces no hay realmente nada en estas elecciones que nos pueda apoyar a que nosotros seamos el soberano que puede elegir realmente a los candidatos. Ahí estaba Xiomara Klinsky con la generación 21, con una postura de que debería haber una casilla con el voto ninguno. ¿Qué opinás, Diego, sobre esta situación? ¿Es probable? ¿El Tribunal Electoral los va a escuchar? ¿Se va a poner? ¿Cuál es tu posición? Esto me recuerda a un episodio de Black Mirror, en realidad, ¿no? O sea, creo que, todo suma, ¿no? En el sentido de que sigue siendo parte de un proceso en el que va para el mismo cauce, ¿no? Pero hay que ver si suma eso en cuanto a lo estratégico por cuestiones hasta de tiempo, ¿no? Porque todos sabemos que el Tribunal Electoral no permitiría algo de esta magnitud, ¿no? O sea, al menos dudo que así sea. O sea, me queda el vacío, ¿no? Me recuerda mucho un episodio de una serie. ¿Lo ves improbable entonces que el tribunal lo apruebe? Bastante improbable, ¿no? Justamente en esa serie el candidato es un oso, es un personaje que no existe, ¿no? O sea, en otros países han hecho cosas similares, pero dudo que en Bolivia no tenemos la madurez para asumir procesos tan simples, que uno como este, que es algo tan complejo, mucho menos todavía, ¿no? Creo que hay muchos vacíos. Nunca hemos tenido en la elección de Bolivia y del referendo, nunca ha habido el voto ninguno. Si no me equivoco, creo que no ha habido. En el tema del mar, con Carlos Mesa, no recuerdo bien, creo, no hubo esa posición. ¿Cuál crees, Jorge, que es la lógica? Yo entiendo que se busca un voto válido, pero conociendo la obediencia ideológica del Tribunal Supremo Electoral, yo lo veo poco viable que se incluya esa casilla. ¿Qué opinas vos? Bueno, hay que tomar en cuenta que la idea no es nueva. Quien colocó la idea en palestra fue el abogado constitucionalista Carlos Alarcón. Y lo que pedí, decía, sí, sé que esto es descabellado, que coloquen dentro de la boleta para la elección de magistrados un espacio para que haya un por ninguno, ¿no? Para realmente que en vez de que esos datos nulos o blancos vayan a la simple estadística, tengan algún tipo de valor y seguir golpeando la legitimidad del Poder Judicial y del gobierno como tal. Obviamente es imposible, ningún sistema electoral en el mundo te va a aceptar una casilla que no viene al caso, porque al final no estás eligiendo nada y estarías yendo contra un propio proceso electoral. No tiene sentido. Sin embargo, como propaganda para el mismo grupo G21, realmente han sabido capitalizar, si es que podemos llamarlo así, un momento de crisis de información que la sufren todos, porque tenemos más de 90 candidatos de los cuales no conocemos absolutamente nada. Y en el periodo que hay hasta el día de la elección va a ser muy difícil incluso saber qué es lo que están proponiendo para solucionar al sistema judicial como tal. Lo que sí hay que ver, y creo que nos sirve de ejemplo los ensayos sobre la lucidez de Saramago, es que en la novela, cuando vienen elecciones, gran parte de la gente que va a votar o vota nulo o vota en blanco, y el porcentaje es altísimo, es del 80%. Y esto obliga a la gente del gobierno, en ese entonces, para que la gente vaya a votar por alguna opción sí o sí, en tomar el autoritarismo y empezarlo a demostrar sin miedo, ¿no? Empezar a reprimir a la población, empezar a reprimir al individuo y demás. Lo mismo puede pasar en este momento, porque no estamos hablando de una elección que sería como la anterior elección, sino que tenemos otros condimentos que hacen de esta elección especial, ¿no? Tenemos un tema del Tirnis, que ya es un caso perdido, que ya sabemos que pase lo que pase va a haber carretera, y también tenemos un referéndum del 21 de febrero donde se le ha dicho no al presidente para una futura repostulación. Entonces, el que estos magistrados sean o no sean elegidos, y sabemos que hay magistrados que entre ellos tienen a Evo Morales como no solamente a su líder, ¿no? Sino que alguien que realmente respetan y admiran, nos pone en ciertas dudas. En una de mis columnas de opinión mencioné que más allá de cualquier problema que haya en estas elecciones, lo más probable es que para el 22 de enero del 2020 estemos a puertas de una asamblea constituyente
que está compuesta por la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene la mayoría como tal, donde la oposición va a ser presencia física, porque lamentablemente en discurso es terrible, igual que el MAS, con la gran diferencia de que ellos son mayoría, digamos, y se le va a abrir un pequeño sector a los movimientos sociales afines al gobierno para modificar a como dé lugar la Constitución y lograr que una vez más el presidente vaya a una reelección. Y esto nos va a demostrar también desde el punto de vista histórico y para la gente que estudia ciencia política y demás, que todos estos procesos revolucionarios lo único que saben hacer relativamente bien es modificar una Constitución en un determinado tiempo, ¿no? Lo hizo Stalin con la Constitución de Lenin, en China se cambió la Constitución unas 4 veces, ahora estamos en un cambio de la Constitución revolucionaria de Hugo Chávez en Venezuela, y ahora también vamos a cambiar la revolucionaria Constitución boliviana, posiblemente para que este proceso de cambio no muera, porque debemos recordar que esta Constitución ha pasado por manos del Parlamento neoliberal, que seguramente le han puesto algunos frenos para que no nos desemboquemos en un, qué sé yo, mare magnum de sangre, que es muy común en la revolución. ¿Vos crees entonces que este proceso de la constituyente que se está dando con Maduro en Venezuela se puede replicar de alguna forma aquí en Bolivia? Es muy probable, porque igual que en Venezuela estamos viendo que los medios de comunicación siempre están mostrándote encuestas para elección de un futuro presidente, y da la casualidad que quienes están ganando es quien ya no puede por un referéndum y porque la Constitución no le permite, que es Evo Morales, y quien no quiere, que es Carlos Mesa. Los demás simplemente están expectantes a ver qué puede pasar. Pero tu teoría es de que pueda haber una constituyente el próximo año para modificar la Constitución y habilitar a Evo Morales, o puede ser también que este nuevo tribunal, que es otra teoría que se ha escuchado, de que este nuevo tribunal constitucional habilite a Evo Morales y a todas las autoridades del país a ir a otro proceso eleccionario. ¿Cuál es tu teoría? Es muy probable, ¿no? Que es probable de que a como dé lugar hay una asamblea constituyente el 22 de enero del 2020, como también que estos nuevos magistrados hagan unos cambios constitucionales para que las autoridades también vayan a una futura reelección. Es más, si vemos una estrategia de ganar, mucha gente estaría muy feliz y contenta, ¿no? Entre ellas Percy Fernández, que sí o sí quiere ir a una futura reelección, y posiblemente el gobernador Costas, que ha dicho que no va a ir, pero seguramente va a tener mucho apoyo popular, va a también que tomar la decisión de ir también por la gobernación, porque es mejor tener poco poder a perderlo por completo. Esa es la solución nicaragüense, es lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, una sentencia del Tribunal Constitucional y listo. O sea, es la vía corta para la reelección. Jessica, Jorge nos decía hace un rato, nos mencionaba el TIPNIS, por ejemplo. ¿Vos crees que puede haber un voto protesta? ¿El voto nulo puede canalizar una protesta que vaya más allá de la molestia con el tema de la justicia, sino que la molestia con el reeleccionismo, con el atropello del TIPNIS, un montón de situaciones que están creando malestar social y que puedan ser canalizados en este voto protesta? Creo que sería un poco, o sea, el rechazo sí es generalizado, pero mezclar las dos cosas, no, creo que cada una hay que dejar que tenga su curso, pero sí se crea una estrategia para encarar todo el tema del TIPNIS y dar a conocer, darle más fuerza, sí se puede hacer, sí, pero muy separado de este otro proceso. Ya. Bueno, eso es lo estratégico, pero lo otro es lo que puede suceder espontáneamente, es que se mezclen los temas. Se mezclan los temas, sí, claro, se puede dar, pero lo ideal sería que cada cosa por su lado, ¿no? Sí, de forma ordenada. Diego, ustedes han estado viendo un poco las campañas en redes, campañas políticas en redes que se han hecho en otros países. Creo que has visto bastante de lo que sucedió en Brasil, por ejemplo. Sí, bueno, algo que he seguido mucho es todo este proceso de Macri, que fue interesante lo que se hizo a través de las redes sociales para abaratar costos y demás, que se generaron una red de voluntarios con las que se movilizaron bastante bien, ¿no? Pero justamente hay algo que creo, insisto, es buen momento para dejar de ser espectadores
desde la misma postura política que tienen, bueno, es que no son posturas, son funciones, ¿no? Son cosas que deberían darse, hasta lo que nos está sucediendo a nosotros en el cotidiano, ¿no? Pero de nada sirve nuestra protesta si no se traduce en un discurso en una asamblea, por ejemplo, ¿no? De nada sirve una petición de firma digital si no tenés un diputado que está hablando, ¿no? De nada sirve comunicar tantas cosas si quedan aisladas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil con lo de Dilma y lo de Temer, ¿no? Creo que, es un caso muy interesante hasta para analizarlo, ¿no? Porque, hoy por hoy si se lo ve desde un poquito más afuera, creo que de cierto modo fue todo lo que se hizo desde la comunicación fue estratégico para llegar al objetivo, que lo cumplieron, ¿no? Pero más allá de eso se sigue viviendo un escenario bastante conflictivo en lo gubernamental, que es lo que podría suceder lo propio acá, ¿no? Por eso mismo la provocación e invitación, ¿no? Para las autoridades y los mismos ciudadanos, ¿no? En pensar en hacer cosas que realmente tengan una incidencia y que puedan transformar y cambiar algo, ¿no? Porque si no, simplemente nos vamos a quedar con la justicia que tenemos, porque de nada sirve que los escojamos nosotros o que los ponga alguien más a dedo si el sistema es el mismo, ¿no? Creo que para lograr un cambio lo que se debería hacer es apoyarse en ciertos recursos que son los que tenemos, como los digitales en este caso, y tratar de traducirlos en hechos, ¿no? En movilizaciones, en protestas, pero protestas que cuenten algo, ¿no? Que te digan algo y que vayan más allá de lo simplista, que es a lo que nos han acostumbrado, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco Diego, has tocado un tema, por ejemplo, de la campaña de Macri. Macri no es un tradicional, digamos, en Argentina. Fue alguien intermedio que salió de atrás y ganó a los tradicionales y ha salido presidente. En México fue diferente. Un partido tradicional buscó a alguien nuevo y ganó las elecciones. Macron es lo mismo, casi parecido al efecto de Macri. Alguien que no está con los tradicionales salió de atrás y ganó a todos los tradicionales. Ahorita tenemos dos bandos en Bolivia y las campañas que han usado es justamente las redes sociales. ¿Se va a poder aplicar toda esa hermenéutica que ocuparon estos candidatos acá en Bolivia? Claro que sí, pero lo principal es no carecer de credibilidad, ¿no? Que es lo que tienen todas estas personas, ¿no? Cuando dejan de ser creíbles, la gente no se suma y no va con ellos, ¿no? Pero si existe un discurso sólido, si existe una propuesta interesante y creíble, pues yo creo que van a darse este tipo de escenarios como el de Macri en Argentina, ¿no? Porque, bueno, Macri viene trabajando desde hace mucho tiempo, no fue presidente de Boca, estuvo mucho con el pueblo, ¿no? Y ha hecho un par de cosas que le abarataron costos, como la suma de voluntarios a través de su página web, ¿no? Que básicamente invitaba a que la gente se sume a su propuesta, ¿no? Se sume a su propuesta y a compartir su propuesta y a ser parte de ella, ¿no? Que fue algo similar a lo que hicimos nosotros el 21 de febrero, ¿no? Que invitamos a que la gente se sume a nuestra propuesta, que en su momento nuestra propuesta era votar por el no porque amamos a Bolivia y porque nos parecía que no era lo correcto. De hecho, nos parece que no es correcto que una persona permanezca en el poder durante mucho tiempo, porque debería, para evitar a lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Por qué en Bolivia tenemos que pagarle a alguien para que nos haga nuestros trámites, por ejemplo? Son cosas bastante estructurales que van de la mano de la corrupción, ¿no? Y lo mismo con estos sistemas, pero los cambios pueden ser cambios bien trascendentales, aprovechando todas estas herramientas que nos ayudan a emitir un mejor mensaje, pues, ¿no? A canalizar mejor la información y poder hacer las transformaciones en las que creemos, ¿no? Creo que precisamente por ahí va la cosa, y lo mismo con los partidos, ¿no? Creo que deberían intentar recuperar su credibilidad para empezar, ¿no? Pero tienen estructura, cosa que no tienen muchos otros colectivos, que es lo que le falta a estos colectivos. ¿Y qué sucede si tratamos de sumar las cosas buenas que se están haciendo? A lo mejor sale algo interesante, ¿no? Creo que se deberían ir tomando ciertas consideraciones, ¿no? Claro que si un colectivo hace una estructura, ya se
se convierte en un partido político. ¿Perdería su esencia del colectivo representación de la gente? ¿O qué? ¿Cuál es tu opinión? Para nada, se fortalecería. Totalmente. ¿Qué pasó en España con el movimiento de los indignados? Tienen un tipo que no es muy nuestro amigo, pero los tipos se tradujeron en parlamentarios que están ahí, ¿no? O sea, independientemente de las posturas o los roles que asuman, ¿no? O sea, son movilizaciones que se traducen en protagonistas de la misma política. Lo mismo desde el 21 de febrero, que me parece maravilloso que a partir del 21 de febrero ya se haya dado cabida a nuevas personas, nuevos columnistas, ¿no? Ya hay jóvenes que están escribiendo, ya hay más gente que está hablando y que ha perdido de cierto modo el miedo, ¿no? Bien, se va poniendo interesante la charla. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos comentando. Seguimos en Nuevo Tiempo y antes de continuar el diálogo con nuestros invitados, vamos a ver una entrevista en exteriores con Xiomara Klinsky. Ella representa a la plataforma ciudadana Generación 21. Vamos a las imágenes. Es la mejor y la legítima y legal opción para estas elecciones del 3 de diciembre. Estamos hablando de que en la Constitución Política del Estado, en su artículo 12, habla de una separación de poderes. Una separación de poderes del órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y lógicamente entra el órgano electoral. ¿Cómo puede ser posible que otro órgano pueda elegir a los magistrados, a alguien que está en la justicia, ¿me entiendes? A otro órgano. Esto lo vemos totalmente ilegal. Una parte. Segundo, hablamos de la pirámide de Kelsen, que es a nivel mundial, el cual la Constitución Política del Estado se encuentra en primera. Pero cuando los tratados internacionales están por encima de la Constitución o en el mismo nivel, cuando habla de derechos humanos, y eso nos lo dice nuestra propia Constitución Política del Estado. Esto es por eso que en los derechos humanos habla de las elecciones auténticas, lo cual no estamos teniendo ahora en estas elecciones. En este caso, nosotros estamos estamos exigiendo prácticamente mediante firmas, mediante una carta que se va a dar el día viernes al Tribunal Supremo Electoral, exigiendo que se inserte la casilla ninguno en las papeletas. ¿Qué probabilidad cree que haya de que el Tribunal Supremo Electoral incluya en la casilla ninguno? Es que es algo legal, es algo que tenemos que enmarcarnos en la norma. No es algo que a Generación 21 se le vino ocurriendo ayer o es un capricho de Generación 21, de Cristian Tejado, de Xiomara Klinsky. Esto está en la Constitución, es algo que ellos tienen que hacer prevalecer porque para eso están. Si no nos hacen caso en poner las leyes como tiene que ser, justas realmente, legal, repito, todo esto, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ni modo, tenemos que agarrarnos de uñas y dientes de lo que venga, a que el ciudadano, si no le gusta ninguno de los candidatos, ni modo, tenga que votar su voto a la basura. Ahora, quiero explicarlo más sencillamente para la población. Señora, señor, usted que me está escuchando y va a ir a votar este 3 de diciembre a las elecciones, si a usted no le gusta ninguno de los candidatos para los magistrados, ¿qué es lo que va a hacer? Usted solamente va a tachar nulo o blanco. ¿Y qué pasa esto? Su voto va a ir a la basura, porque no sirve para nada. Estamos hablando de que estas elecciones van a ser ganadas por simple mayoría. Entonces no hay realmente nada en estas elecciones que nos pueda apoyar a que nosotros seamos el soberano que puede elegir realmente a los candidatos. Ahí estaba Xiomara Klinsky con la Generación 21, con una postura de que debería haber una casilla con el voto ninguno. ¿Qué opinás, Diego, sobre esta situación? ¿Es probable? ¿El Tribunal Electoral los va a escuchar? ¿Se va a poner? ¿Cuál es tu posición? Esto me recuerda un episodio de Black Mirror, en realidad, ¿no? O sea, creo que todo suma, ¿no? En el sentido de que sigue siendo parte de un proceso en el que va para el mismo cauce, ¿no? Pero hay que ver si suma eso en cuanto a lo estratégico por cuestiones hasta de tiempo, ¿no? Porque todos sabemos que el Tribunal Electoral no permitiría algo de esta magnitud, ¿no? O sea, al menos dudo que así sea.
me queda el vacío, ¿no? Me recuerda mucho un episodio de una serie. ¿Lo ves improbable entonces que el tribunal lo apruebe? Bastante improbable, ¿no? Justamente en esa serie el candidato es un oso, es un personaje que no existe, ¿no? O sea, en otros países han hecho cosas similares, pero dudo que en Bolivia no tenemos la madurez para asumir procesos tan simples, que uno como este, que es algo tan complejo, mucho menos todavía, ¿no? Creo que hay muchos vacíos. Nunca hemos tenido en la elección de Bolivia y de referendo, nunca ha hado el voto de ninguno. Si no me equivoco, creo que no ha habido. En el tema del mar, con Carlos Mesa, no recuerdo bien, creo, no hubo esa posición. ¿Cuál crees, Jorge, que es la lógica? Yo entiendo que se busca un voto válido, pero conociendo la obediencia ideológica del Tribunal Supremo Electoral, yo lo veo poco viable que se incluya esa casilla. ¿Qué opinamos? Bueno, hay que tomar en cuenta que la idea no es nueva. Quien colocó la idea en palestra fue el abogado constitucionalista Carlos Alarcón. Y lo que pedí, decía, sí, sé que esto es descabellado, que coloquen dentro de la boleta para la elección de magistrados un espacio para que haya un por ninguno, ¿no? Para realmente que en vez de que esos datos nulos o blancos vayan a la simple estadística, tengan algún tipo de valor y seguir golpeando la legitimidad del Poder Judicial y del gobierno como tal. Obviamente es imposible, ningún sistema electoral en el mundo te va a aceptar una casilla que no viene al caso, porque al final no estás eligiendo nada y estarías yendo contra un propio proceso electoral. No tiene sentido. Sin embargo, como propaganda para el mismo grupo G21, realmente han sabido capitalizar, si es que podemos llamarlo así, un momento de crisis de información que la sufren todos, porque tenemos más de 90 candidatos de los cuales no conocemos absolutamente nada. Y en el periodo que hay hasta el día de la elección va a ser muy difícil incluso saber qué es lo que están proponiendo para solucionar al sistema judicial como tal. Lo que sí hay que ver, y creo que nos sirve de ejemplo los ensayos sobre la lucidez de Saramago, es que en la novela, cuando vienen elecciones, gran parte de la gente que va a votar o vota nulo o vota en blanco, y el porcentaje es altísimo, es del 80%. Y esto obliga a la gente del gobierno, en ese entonces, para que la gente vaya a votar por alguna opción sí o sí, en tomar el autoritarismo y empezarlo a demostrar sin miedo, ¿no? Empezar a reprimir a la población, empezar a reprimir al individuo y demás. Lo mismo puede pasar en este momento, porque no estamos hablando de una elección que sería como la anterior elección, sino que tenemos otros condimentos que hacen de esta elección especial, ¿no? Tenemos un tema del Timnis, que ya es un caso perdido, que ya sabemos que pase lo que pase va a haber carretera, y también tenemos un referéndum del 21 de febrero donde se le ha dicho no al presidente para una futura repostulación. Entonces, el que estos magistrados sean o no sean elegidos, y sabemos que hay magistrados que entre ellos tienen a Evo Morales como no solamente a su líder, ¿no? Sino que alguien que realmente respetan y admiran, nos pone en ciertas dudas. En una de mis columnas de opinión mencioné que más allá de cualquier problema que haya en estas elecciones, lo más probable es que para el 22 de enero del 2020 estemos a puertas de una asamblea constituyente que está compuesta por la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene la mayoría como tal, donde la oposición va a ser presencia física, porque lamentablemente en discurso es terrible, igual que el MAS, con la gran diferencia de que ellos son mayoría, digamos, y se le va a abrir un pequeño sector a los movimientos sociales afines al gobierno para modificar a como dé lugar la Constitución y lograr que una vez más el presidente vaya a una reelección. Y esto nos va a demostrar también desde el punto de vista histórico y para la gente que estudia ciencia política y demás, que todos estos procesos revolucionarios lo único que saben hacer relativamente bien es modificar una Constitución en un determinado tiempo, ¿no? Lo hizo Stalin con la Constitución de Lenin, en China se cambió la Constitución unas 4 veces, ahora estamos en un cambio de la Constitución revolucionaria de Hugo Chávez en Venezuela, y ahora también vamos a cambiar la revolucionaria Constitución boliviana
posiblemente para que este proceso de cambio no muera, porque debemos recordar que esta Constitución ha pasado por manos del Parlamento neoliberal, que seguramente le han puesto algunos frenos para que no nos desemboquemos en un, qué sé yo, mare magnum de sangre, que es muy común en la revolución. ¿Vos crees entonces que este proceso de la constituyente que se está dando con Maduro en Venezuela se puede replicar de alguna forma aquí en Bolivia? Es muy probable, porque igual que en Venezuela estamos viendo que los medios de comunicación siempre están mostrándote encuestas para elección de un futuro presidente, y da la casualidad que quienes están ganando es quien ya no puede por un referéndum y porque la Constitución no le permite, que es Evo Morales, y quien no quiere, que es Carlos Mesa. Los demás simplemente están expectantes a ver qué puede pasar. Pero tu teoría es de que pueda haber una constituyente el próximo año para modificar la Constitución y habilitar a Evo Morales, o puede ser también que este nuevo tribunal, que es otra teoría que se ha escuchado, de que este nuevo tribunal constitucional habilite a Evo Morales y a todas las autoridades del país a ir a otro proceso eleccionario. ¿Cuál es tu teoría? Es muy probable, ¿no? Que es probable de que a como dé lugar hay una asamblea constituyente el 22 de enero del 2020, como también que estos nuevos magistrados hagan unos cambios constitucionales para que las autoridades también vayan a una futura reelección. Es más, si vemos una estrategia de ganar, mucha gente estaría muy feliz y contenta, ¿no? Entre ellas Percy Fernández, que sí o sí quiere ir a una futura reelección, y posiblemente el gobernador Costas, que ha dicho que no va a ir, pero supuestamente, seguramente va a tener mucho apoyo popular, va a también que tomar la decisión de ir también por la gobernación, porque es mejor tener poco poder a perderlo por completo. Esa es la solución nicaragüense, es lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, una sentencia del Tribunal Constitucional y listo. O sea, es la vía corta para la reelección. Jessica, Jorge nos decía hace un rato, nos mencionaba el TIPNIS, por ejemplo. ¿Vos crees que puede haber un voto protesta? El voto nulo puede canalizar una protesta que vaya más allá de la molestia con el tema de la justicia, sino que la molestia con el reeleccionismo, con el atropello del TIPNIS, un montón de situaciones que están creando malestar social y que puedan ser canalizados en este voto protesta? Creo que sería un poco, o sea, el rechazo sí es generalizado, pero mezclar las dos cosas, no, creo que cada una hay que dejar que tenga su curso, pero sí se crea una estrategia para encarar todo el tema del TIPNIS y dar a conocer, darle más fuerza, sí se puede hacer, sí, pero muy separado de este otro proceso. Ya. Bueno, eso es lo estratégico, pero lo otro es lo que puede suceder espontáneamente, que se mezclen los temas. Se mezclan los temas, sí, claro, se puede dar, pero lo ideal sería que cada cosa por su lado, ¿no? Sí, de forma ordenada. Diego, ustedes han estado viendo un poco las campañas en redes, campañas políticas en redes que se han hecho en otros países. Creo que has visto bastante de lo que sucedió en Brasil, por ejemplo. Sí, bueno, algo que he seguido mucho es todo este proceso de Macri, que fue interesante lo que se hizo a través de las redes sociales para abaratar costos y demás, que se generaron una red de voluntarios con las que se movilizaron bastante bien, ¿no? Pero justamente hay algo que creo, insisto, es buen momento para dejar de ser espectadores desde la misma postura política que tienen. Bueno, es que no son posturas, son funciones, ¿no? Son cosas que deberían darse, hasta lo que nos está sucediendo a nosotros en el cotidiano, ¿no? Pero de nada sirve nuestra protesta si no se traduce en un discurso en una asamblea, por ejemplo, ¿no? De nada sirve una petición de firma digital si no tenés un diputado que está hablando, ¿no? De nada sirve comunicar tantas cosas si quedan aisladas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil con lo de Dilma y lo de Temer, ¿no? Creo que, es un caso muy interesante hasta para analizarlo, ¿no? Porque,
hoy por hoy, si se lo ve desde un poquito más afuera, creo que de cierto modo todo lo que se hizo desde la comunicación fue estratégico para llegar al objetivo, que lo cumplieron, ¿no? Pero más allá de eso, se sigue viviendo un escenario bastante conflictivo en lo gubernamental, que es lo que podría suceder lo propio acá, ¿no? Por eso mismo la provocación e invitación, ¿no?, para las autoridades y los mismos ciudadanos, ¿no?, en pensar en hacer cosas que realmente tengan una incidencia y que puedan transformar y cambiar algo, ¿no? Porque si no, simplemente nos vamos a quedar con la justicia que tenemos, porque de nada sirve que los escojamos nosotros o que los ponga alguien más a dedo si el sistema es el mismo, ¿no? O sea, creo que para lograr un cambio lo que se debería hacer es apoyarse en ciertos recursos que son los que tenemos, como los digitales en este caso, y tratar de traducirlos en hechos, ¿no? En movilizaciones, en protestas, pero protestas que cuenten algo, ¿no? Que te digan algo y que vayan más allá de lo simplista, que es a lo que nos han acostumbrado, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco Diego, has tocado un tema, por ejemplo, de la campaña de Macri. Macri no es un tradicional, digamos, en Argentina. Fue alguien intermedio que salió de atrás y ganó a los tradicionales y ha salido presidente. En México fue diferente. Un partido tradicional buscó a alguien nuevo y ganó las elecciones. Macron es lo mismo, casi parecido al efecto de Macri. Alguien que no está con los tradicionales salió de atrás y ganó a todos los tradicionales. Ahorita tenemos dos bandos en Bolivia, y las campañas que han usado es justamente las redes sociales. ¿Se va a poder aplicar toda esa hermenéutica que ocuparon estos candidatos acá en Bolivia? Claro que sí, pero lo principal es no carecer de credibilidad, ¿no? Que es lo que tienen todas estas personas, ¿no? O sea, cuando dejan de ser creíbles, la gente no se suma y no va con ellos, ¿no? Pero si existe un discurso sólido, si existe una propuesta interesante y creíble, pues yo creo que van a darse este tipo de escenarios como el de Macri en Argentina, ¿no? Porque, bueno, Macri viene trabajando desde hace mucho tiempo, no fue presidente de Boca, o sea, estuvo mucho con el pueblo, ¿no? Y ha hecho un par de cosas que le abarataron costos, como la suma de voluntarios a través de su página web, ¿no? Que básicamente invitaba a que la gente se sume a su propuesta, ¿no? Se sume a su propuesta y a compartir su propuesta y a ser parte de ella, ¿no? Que fue algo similar a lo que hicimos nosotros el 21 de febrero, ¿no? Que invitamos a que la gente se suma a nuestra propuesta, que en su momento nuestra propuesta era votar por el no porque amábamos a Bolivia y porque nos parecía que no era lo correcto. De hecho, nos parece que no es correcto que una persona permanezca en el poder durante mucho tiempo, porque debería, para evitar a lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Por qué en Bolivia tenemos que pagarle a alguien para que nos haga nuestros trámites, por ejemplo? O sea, son cosas bastante estructurales que van de la mano de la corrupción, ¿no? Y lo mismo con estos sistemas, pero los cambios pueden ser cambios bien trascendentales, aprovechando todas estas herramientas que nos ayudan a emitir un mejor mensaje, pues, ¿no? A canalizar mejor la información y poder hacer las transformaciones en las que creemos, ¿no? Creo que precisamente por ahí va la cosa, y lo mismo con los partidos, ¿no? O sea, creo que deberían intentar recuperar su credibilidad para empezar, ¿no? Pero tienen estructura, cosa que no tienen muchos otros colectivos, que es lo que le falta a estos colectivos. ¿Y qué sucede si tratamos de sumar las cosas buenas que se están haciendo? A lo mejor sale algo interesante, ¿no? Creo que se deberían ir tomando ciertas consideraciones, ¿no? Claro que si un colectivo hace una estructura, ya se convierte en un partido político. ¿Perdería su esencia del colectivo, representación de la gente? ¿Cuál es tu opinión? Para nada, se fortalecería. Totalmente. ¿Qué pasó en España con el movimiento de los indignados? Tienen un tipo que no es muy nuestro amigo, pero los tipos se tradujeron en parlamentarios que están ahí, ¿no? O sea, independientemente de las posturas o los roles que asuman, ¿no? O sea, son movilizaciones que se traducen en
también protagonistas de la misma política. Lo mismo desde el 21 de febrero, que me parece maravilloso que a partir del 21 de febrero ya se haya dado cabida a nuevas personas, nuevos columnistas, ¿no? Ya hay jóvenes que están escribiendo, ya hay más gente que está hablando y que ha perdido de cierto modo el miedo, ¿no? Bien, se va poniendo interesante la charla. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos comentando. Buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. Agradecemos a toda la gente que nos sigue, a la ciudadanía en los 6 departamentos que nos ven, también nos están viendo en la provincia. Agradecerles por sus mensajes en Facebook y las propuestas que nos están mandando. Este día vamos a hablar del tema del voto nulo. Querido Emilio, el 100% de los votos, vamos a tener invitados muy especiales. 75 o 80% sea nulo o válido, va a ser un golpe a la legitimidad no solamente del sistema judicial, sino del gobierno en general. El único perdedor va a ser el órgano electoral, porque la gente que mayormente tiene reacciones emocionales, al primer culpable que va a haber es a la gente que va y te cuenta y te cuenta los votos como tal. Obviamente esto le va a traer grandes problemas al gobierno, porque la gente que va a ser elegida y los nuevos magistrados, ¿no? Hay gente nueva que sabe colocar temas dentro de una sociedad, la gente va y participa. ¿Cuál es el problema? De que estas agrupaciones no entran al sistema político. Cuando la gente tiene que ir a votar y posiblemente está pensando en lo que Me Comprometo, Generación 21 ha lanzado, cuando ve a su papeleta no los ve, no tiene por qué elegir y no tiene esa representatividad que necesita. Entonces, para estos colectivos ciudadanos que están lanzando ideas interesantes, debería ser bueno que se animen a formar una opción política y a poder representar a toda esa gente que sale cada vez que llaman a alguna campaña, porque si no vamos a seguir lanzando ideas que son muy interesantes, pero no vamos a poder llevar esa representatividad a través del voto a lo que realmente la ciudadanía quiere ver. En su momento tuvieron gran protagonismo en el país los movimientos sociales, y creo que gran parte del secreto de la fórmula del MAS fue absorber a los movimientos sociales. Ahora parece que es la hora de las plataformas ciudadanas. Entonces, ¿qué partido tendrá la inteligencia de captar a las plataformas, o las plataformas podrán construir un partido? ¿Qué opinas? El más que un partido creo que tiene que partir con una estructura, no con una idea, no con qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros proponemos y cuál es el modelo de país en el que creemos, ¿no? Porque a partir de ese modelo en el que creemos también vamos a poder saber, bueno, ser coherentes con lo que decimos y hacemos, ¿no? Pero personalmente creo que hay muchas formas de ver el proceso y bueno, en Potosí, por ejemplo, ya se está proponiendo el federalismo para Bolivia, ¿no? Que es un modelo interesante, y creo que no simplemente se debe hablar de quiero hacer un partido para apoyar esto o promover esto, sino quiero promover un modelo para que funcione esto, ¿no? Independientemente del que fuese, ¿no? Pero creo que debería existir algo realmente serio y sólido como para poder asumir con responsabilidad eso mismo, ¿no? Porque precisamente esa crítica es la que nosotros tenemos, ¿no? Con todos estos colectivos, ¿no? Que las firmas digitales de Habas no cambian nada, los likes no cambian nada, los comentarios en Facebook no cambian nada. O sea, sí te hacen ruido, generan incidencia, la gente se entera, pero al final lo que cambia es el proyecto ejecutado, es la propuesta que estamos haciendo, son las transformaciones que vamos a ver en el cotidiano también, ¿no? Pero insisto, creo que todo tiene que partir desde lo estructural, y en cuanto a los partidos también a tener la capacidad de apertura y escuchar otras posturas, ¿no? Y mostrarse de una manera mucho más transparente. Por eso es que hablaba también de la credibilidad, ¿no? Para que cualquier campaña que se llegue a hacer funcione necesita ser creíble, ¿no? Y los partidos no necesariamente, hace mucho creo que hemos dejado de creerles a muchos de ellos, ¿no? Jorge,
movimientos sociales y plataformas ciudadanas. ¿Cuáles serían las diferencias entre unos y otros? Los movimientos sociales, por ejemplo, eran muy territoriales y sectoriales, corporativos. Las plataformas me parece que son más difusas. ¿Cómo lo ves? Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, si no me equivoco, tienen trabajos sobre los movimientos sociales que son los que nos van a llevar a esa utopía de izquierda soñada por muchos, pero hay otros teóricos como Ulrich Beck, por ejemplo, que te dicen el problema de los movimientos sociales es que a largo plazo nunca logran crear un programa que tenga que ver con una unidad nacional. Simplemente los pedidos que tienen son meramente corporativos, individuales, ¿no? Nosotros los cocaleros queremos más hectáreas para plantar coca, nosotros los mineros queremos seguir explotando como locos, bajen los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tienen un pedido que realmente abarque realmente a lo que es un país. Obviamente este gobierno los ha sabido capitalizar muy bien a base de clientelismo y prebenda, ¿no? O sea, ha ido comprando los que ha podido comprar y los que medio que se han ido alejando con alguna medida gubernamental, como en el caso de los mineros cooperativistas, han mostrado también que pueden ser un golpe duro al gobierno cuando les tocan sus intereses, ¿no? En este caso han matado a un viceministro, ¿no? A lo que era el viceministro Illanes. Entonces es un juego maniqueo muy peligroso para el gobierno como tal, tomando en cuenta que el precio de los hidrocarburos a nivel internacional ha bajado, el ingreso de dólares al país es más bajo, tienes mucha gente a la que tienes que darle alegría, tiene que resbalarle ese auge, y si no puedes cumplir con sus pedidos, te estás colocando una soga al cuello. Más aún, y tomando en cuenta el trabajo que hace la oposición, por ejemplo, que en Santa Cruz empezó con una idea interesante sobre autonomía, que con el paso del tiempo lamentablemente se ha vuelto a pedir plata al gobierno central, ¿no? Es como la autonomía universitaria: denme el equipo que necesito, pero no rindo cuentas a nadie, pero denme el dinero, en vez de entrar a un debate sobre el manejo institucional como tal, más allá de la plata. Entonces, nuestros políticos son pues infantiles, ¿no? No es algo nuevo. Manuel Rigoberto Paredes, en un estudio que tiene, que es política parlamentaria en Bolivia, decía que la ineptitud intelectual constituye en política una gran cualidad. Y estamos hablando de un intelectual que ha muerto en 1951 y no ha visto los desmanes que ha hecho la revolución del 52. Entonces, si vemos el accionar parlamentario actual de no saber colocar un discurso individual desde sus curules como tal, estamos viendo que Bolivia lamentablemente se encuentra atrapada a la izquierda, ¿no? Tenemos un partido que es incluso marxista, revolucionario, leninista, etcétera, 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 y aquellos que le hacen frente son de izquierda también, ¿no? Está Samuel, por un lado, que casualmente él sigue una tradición izquierdista latinoamericana, ¿no? Millonario, de izquierda, igual que Marcelo Quiroga Santa Cruz, que no es nada nuevo, ¿no? Y por otro lado está el Movimiento Demócrata Social, que también es una socialdemocracia, pero no hay una propuesta nueva, es la izquierda tratando de ganar a la izquierda. Lo que Mises mencionaría, ¿no? Para la gente de izquierda, que un gobierno de izquierda gobierne su país posiblemente es negativo, porque estos izquierdistas no son amigos de todos los izquierdistas. Entonces ese es el problema que hay. No hay propuestas claras, los movimientos sociales han demostrado que simplemente piden sus cosas, y las agrupaciones ciudadanas, los colectivos ciudadanos, mandan ideas que el sistema político no quiere escuchar, pero cuando la gente tiene que ir a votar, no tiene en qué verse representado. Bien. Diego, ¿cuál podría ser la idea fuerza que aglutine a las plataformas ciudadanas? Por decir, ¿la transparencia puede ser la idea eje? Sí, ese podría ser un punto de partida interesante, ¿no? La transparencia y lo legítimo, ¿no? Porque al fin y al cabo también lo que se va a validar con este proceso es la legitimidad que va a tener el mismo, ¿no? Con el voto nulo que pueda haber. Pero lo interesante creo que radica en toda la conversación y el debate que va a haber de por medio y todo lo que podría ocurrir después, ¿no? O sea, insisto que me parece que es una buena oportunidad para poder sentar bases y empezar a trabajar en algo realmente serio, como para pensar en el país, ¿no? Porque si no, me parece que simplemente se estaría quedando en una bonita idea, ¿no? Un bonito verso, ¿no? Y creo que ya esa gente debería estar pensando en otro tipo de cosas, ¿no? Ya tienen la capacidad.
Jessica, ¿qué opinas sobre el mismo tema? Bueno, creo que podemos aprovechar las herramientas digitales como se aprovecharon en el 21 de febrero. Las condiciones están, la capacidad también de las personas están, y eso se puede trabajar, se puede traducir en grandes cambios, pero todo depende también del discurso con el que se encare, ¿no? Amigos, nos vamos a una pausa, esto está caliente, volvemos con cómo se va a reconstruir la justicia y con las conclusiones de cada uno. Vamos a la pausa. Llegamos al último bloque de Nuevo Tiempo y bueno, ya con las conclusiones de nuestros invitados, estimada Jessica, resumimos entonces tu visión de este tema de voto nulo, de la campaña, qué se puede hacer en redes. Se puede trabajar de forma coordinada con varias plataformas que también pidan lo mismo. Creo que como lo dije anteriormente, la capacidad está, la forma de hacerlo también. Entonces creo que es cuestión de dar a conocer cuáles son los motivos de por qué se está proponiendo el voto nulo, ¿no? La población está muy poco informada sobre lo que son los candidatos, entonces me parece que es un momento propicio para darlo a conocer, como una propuesta de rechazo, ¿no? hacia esta postura que está queriendo colocar el gobierno. Bien. ¿Qué digo, Diego? ¿Tus conclusiones? Okay. Bueno, coincido con Jesse en ese sentido, ¿no? O sea, el trabajar de manera ordenada creo que va a provocar cambios interesantes y bueno, creo que estos cambios se tienen que traducir en hechos, ¿no? O sea, no en un bonito post de Facebook ni en un bonito comentario, en 100.000 impresiones o X cantidad de participaciones, sino traducirse en una columna de opinión, en gente que hable del tema, en gente que lo agarre el tema y que salga a decir lo que piensa, ¿no? Porque también tiene el derecho de estar en desacuerdo y salir a las calles si corresponde, ¿no? Pero creo que se debería salir con un discurso y con la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo, si se maneja un discurso transparente, que es la idea, por supuesto, se pueden generar transformaciones interesantes, ¿no? Me parece que desde donde se venga a trabajar esto se tiene que buscar un consenso y trabajar para Bolivia, ¿no? Y proponer una visión más allá de lo que implica y representa este proceso, ¿no? Ya todos sabemos que la justicia es un desastre, ¿no? O sea, lo que menos quisiéramos ninguno de nosotros creo que es estar en algún proceso, pero es un buen momento para proponer una visión de país, ¿no? Bien. Jorge. Bueno, como sociedad una vez más estamos al borde del abismo y nos estamos animando a volver a dar 3 pasos al frente. La sensatez es algo que es muy difícil de encontrar en nuestra clase política, más aún que esta élite que conduce el país tiene o disfruta de las mismas cosas que el pueblo llano como tal. Entonces es algo muy muy desordenado, no hay ideas claras y concretas. Pase lo que pase a partir del 3 de diciembre para adelante, lo único que nos tocaría hacer como ciudadanos es pues resistir el futuro estoicamente, nada más. Bueno, de mi parte considero que el 21F se mostró un cambio de paradigma en la forma de hacer campaña en Bolivia, con esa sinergia entre lo que se hacía en el espacio virtual y la calle. Creo que esto se va a repetir y tal vez profundizar o desarrollar en la campaña del voto nulo, y esto tiene que ver con un cambio estructural sociopolítico, que es esa sustitución del protagonismo de los movimientos sociales por las plataformas ciudadanas. Por ahí vamos. En mi punto de vista y como conclusión, en mi opinión, yo creo de que esta es una prueba del rechazo que se tiene que hacer, la ciudadanía en contra de la justicia y en contra del mismo gobierno. Creo yo de que aquí hay un rechazo al gobierno por manipular o querer tergiversar o poner sus afines, sus alfiles dentro del Poder Judicial. La ciudadanía clama justicia, clama de gente proba, de gente transparente que esté en estas instituciones,
y creo yo, en mi opinión, de que va a ser una forma de plebiscito, que la ciudadanía rechace a este gobierno y rechace también esta forma de imponer una justicia. Yo agradezco a los invitados, Emilio, agradecemos a los invitados por estar acá, son invitados de lujo que nos han dado un criterio de cómo puede ser la campaña en estos 3 meses que quedan. Yo quiero invitar a la ciudadanía, quiero agradecer por todos los mensajes de Facebook que nos están dando en la página.